Paula Farina Ruiz nació en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. En el año 2006 comenzó sus estudios en el arte del vidrio, obteniendo el título de técnico superior en vitrales en la Fundación Catedral La Plata. En el año 2011 fue la primera extranjera aceptada para estudiar en el Centro Internacional del Vitral en Chartres, Francia, referente mundial del arte, restauración y técnicas medievales del vitró. Luego realiza un programa en conservación y restauración de vidrieras en la Escuela Superior del Vidrio en la Real Fábrica de Cristales de la Granja en Segovia, España. En Chartres continúa sus estudios de formación profesional en conservación y restauración de vidrieras medievales en el Centro Internacional del Vitral, realizando sus prácticas con vidrieras de la Catedral Notre-Dame de Chartres. Durante el año 2013 siguió con sus estudios en Argentina en el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. Realizó un posgrado en Preservación y Conservación del Patrimonio en la Universidad Torcuato Di Tella. Es asesora honoraria, especialista en conservación y restauración de vitrales de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. También es asesora especialista en vitrales en el edificio del Molino. Además es asesora y responsable del equipo de restauración de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Ganó el primer concurso de Patrimonio 2019 en la categoría Patrimonio Cultural Tangible, expedida por el Fondo Nacional de las Artes por el proyecto de restauración de la cúpula de vitral del Gran Hall de Honor del Círculo Militar, el Palacio Paz. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo andás vos? Muy bien, todo bien. Bueno, la verdad, tu tarea es muy importante, no solo, o sea, a nivel Argentina, digamos, es súper importante lo que haces. Y quería saber cómo empezaste con esto de la restauración de vitrales. ¿Cómo surge la idea de empezar a estudiar e interesarte por este tema? Bueno, yo soy de la ciudad de La Plata y acá en la ciudad, luego del completamiento en el año 2000, luego del completamiento de la Catedral de La Plata, em, quedaron establecidos unos talleres dentro del lugar donde fueron realizados el completamiento y empezó a funcionar la carrera, la Tecnicatura Superior en Vitrales. Y la verdad que a mí me ha gustado un montón, después de un viaje que yo hice, que muy entusiasmada con el tema de los vitrales, me parecía que era algo muy lindo. Y comencé la Tecnicatura y en el último año, son 3 años, se cursaba todos los días, teníamos taller, materias teóricas, prácticas, una currícula muy extensa. Y en el último año había una materia que era para la realización de un vitral para colocar en un espacio, en un lugar, como si fuese una situación real. Así que realicé un trabajo para la iglesia en La Piedad de Bahía Blanca, donde una familiar que yo tengo es muy devota. Y a partir de ahí el padre me pidió para restaurar sus vitrales y la verdad que no sabía y le dije que tenía que interiorizarme en el tema porque nunca habíamos tocado restauración. Estuve estudiando un montón, me di cuenta que no, en español no había casi nada. Entonces me pareció muy interesante, pareció también muy interesante el tema de los criterios, cómo abordar un vitral, qué lineamientos existen. Y bueno, a partir después de ese trabajo, el cual me costó un montón porque no tenía un referente, eh, decidí especializarme, voy a ir a estudiar a buscar una carrera para poder perfeccionarme. Y así fue como viajé a Francia a especializarme en conservación y restauración. ¿Vos recordás cuál fue ese vitral que te impresionó como para decidirte a estudiar eso? Sí, claro, estaba viajando por París y fue cuando entré en Notre Dame de París. Sí. Em, Fue como, bueno, yo no conocía nada de Europa, fue en el año 2007. Y cuando entré, eh, me quedé fue algo que me sorprendió y me pareció mágico.
siempre digo que me pareció mágico. Esas tonalidades, esos colores, las luces, los tonos, cómo se reflejaban las paredes oscuras. Fue algo que no sabría cómo explicar, pero fue algo muy que me traspasó, no sé cómo explicarlo. Sí, 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 Y a partir de ahí evidentemente. la sensación es esa, ¿no? Siempre que, si alguien me pregunta por los vitrales, la sensación es la de las luces, los colores, el sol, los brillos, esa iluminación que se genera y que se irradia en un espacio por los colores. Eso me motivó muchísimo. Después me encontré con algo que nada que ver, me refiero a que era mucho más grande, era un mundo, realmente es una profesión, es una técnica que tiene muchos pasos totalmente distintos, que no es unir piezas de colores y listo. Hay una técnica que es de pintura, que Claro. eh, es medieval, la técnica se sigue utilizando la misma técnica desde donde se encuentran los vestigios más antiguos de la realización de un vitral, que es en siglo VII. Con los mismos materiales se hacen los vitrales y de la misma forma se pintan. Em, Así que la verdad que me llamó mucho la atención y la Catedral de la Plata, evidentemente, algo me tiene que haber tocado en las tantas visitas que hicimos en el colegio de chicos y yendo a Scout también ahí en la catedral. Creo bueno, que despertaron en mí un interés muy grande por cómo se hacían y después por la restauración. Me pareció que es otro mundo totalmente apasionante, eh, muy lindo, en el cual uno mucho basa sus valores en esto de conservar, resguardar, proteger, eh, mantener para las generaciones futuras, pero no solamente mantener un objeto en sí, sino también la historia que tiene ese objeto, la importancia histórica del objeto en una sociedad. Entonces, eso me parece que es lo rico, ¿no? Que no es solamente eh, una pieza rota y recuperarla, sino es poder mantener eso vivo. Paula, ¿cómo sería, en resumido, el proceso para realizar un vitrón en esa época medieval? ¿Cómo era que se hacía y cómo se enganchaban esas piezas? Bueno, el vitral no es un objeto en sí, sino que es una técnica. Lo que se hace es un diseño, como si vos agarraras una hoja y haces un dibujo. Después ese dibujo se programa a ver cómo van a estar los pedacitos de vidrio, es como si fuese un rompecabezas. Entonces depende si es el manto, el rostro, las manos, se cortan las formas y una vez que eso ya está cortadito y se pone sobre nuestro diseño y queda perfecto, esas piezas se empiezan a unir con una varilla de plomo en forma de H, como si fuese un cordón, que las va a todas las piezas recubriendo en todo su contorno. Y una vez que están todas envueltas en su contorno, se unen por medio de soldaduras de estaño. Si nosotros quisiéramos pintarlas esas piezas para, es un rostro, entonces queremos hacerle el ojo, la boca, los pelos, tendremos que hacerlo apenas se terminan de cortar, antes de colocarle el plomo, porque esa pintura, para que quede pegada en el vidrio, se necesita llevarla a un horno que llegue a 600 grados y que la pintura quede pegada. Entonces ahí sí podríamos entonces ya unirlas con ese plomo, soldarlas, luego después de que se sueldan las uniones y ya me queda como el paño de vitral todo unido, se masilla con una masilla como para plomero y eso lo que hace es que se meta entre el vidrio y esa H de plomo para que los vidrios no tengan juego, no se muevan y para que quede estable. Y después eso se coloca en una ventana o se puede colocar en un techo o se puede colgar de forma decorativa. Pero esa es la O técnica. sea, no, es apasionante. Digamos, esa H que decís vos de plomo, eh, a veces representa a lo mejor la cintura de una ropa, algo, es como parte también, ¿no? Del dibujo. Exacto. Es como si vos em, quisieras, y es más, el plomo es como si vos estuvieras haciendo un dibujo con una microfibra o con un fibrón y tenés como todo el pasaje también del grosor de esas fibras. Entonces podés optar por hacer, no sé, el ojo bien finito y delicado o el contorno mío de todo lo que es mi silueta con un fibrón grueso para dar las sensaciones de, de que se acerca la imagen o se aleja o pronunciar mayor un manto, por ejemplo.
Y escondido entre los pliegues se van colocando plomos, porque las piezas no pueden ser muy grandes. Porque si yo coloco una pieza muy grande de vidrio y la quiero rodear con esa H de plomo, esa H es muy dúctil y maleable, es decir, que si se estira con el peso del plomo, se estiraría, pero después no vuelve, porque no es un elástico. Entonces eso se termina como estirando y las piezas podrían caerse. Es cuando en una casa, por ejemplo, vemos que hay una puerta y la parte de abajo tiene como una pequeña pancita. Bueno, esa pequeña pancita se hace porque se empiezan a estirar los plomos por el peso de los vidrios. Entonces todo tiene que estar como muy armónico. El tamaño de los vidrios, la cantidad de plomo que me va a formar la red, que ese plomo esté escondido en el dibujo para que no lo pueda ver visualmente. Eh, Son todas como pequeñas Sí, técnicas, pasos de muy la bien. técnica, ¿no? Claro, ahí tenemos claro cómo es el proceso de realizar el Ujú. vitral. Ahora quiero saber cómo es el proceso de restauración. Vos Oh. llegás, por ejemplo, a la confitería El Molino, que sé que estuviste trabajando ahí. eh, ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, yo actualmente trabajo ahí porque estoy como asesora y formo los equipos de restauración, es decir, que les enseño, así que es un trabajo diario. Em, Bueno, cuando llegamos, por ejemplo, en ese espacio, lo primero que uno hace es documentar. No puede tocar nada. Lo primero y lo más importante para nosotros, no nos tenemos que olvidar, que es documentar. Porque después, una vez que sacamos el vitral de donde estaba, y hay tantos, nos empezamos a olvidar, entonces podemos después ya no saber dónde va ese paño. Entonces, lo primero es documentar, sacar fotos del lugar, del espacio, de las estructuras que sostienen esos vitrales. Si son muchos, hacer como un pequeño dibujo, como si fuese un plano, y posicionar, entonces enumerar, bueno, este va a ser el 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3, este va a ser el 4. Si, cómo voy a estar mirando ese plano, si estoy parada de frente, si estoy parada de atrás, para después no equivocarnos, porque donde yo saco ese paño de vitral para restaurar, después tiene que volver al mismo lugar, no puedo moverlo, ¿sí? Hemos llegado a sacar 170, 180, como por ejemplo de la marquesina, de la ochava del molino. Se desmontaron los 170 paños, se enumeraron previamente a sacarlos, se hizo un plano, muchas fotos, fotografías del antes, fotografías durante el proceso, donde se está bajando, y eso después se va enumerando. Cuál se bajó y dónde se guardó. Y eso se tiene que ir guardando muy bien. Y una vez que ya está todo desmantelado, se bajó todo, bueno, ahí empieza otra etapa. Pero esa etapa es súper importante, porque también se hace el trabajo previo que es de histórico-artístico, que es buscar fotos viejas del lugar, fotos viejas de cómo estaban emplazados, si se veían los vitrales, qué se veía de esos vitrales, porque a veces descubrimos que no eran tales, que se pudieran haber roto y se cambiaron, que son otros, ¿no? Entonces todo eso nos va a decir cómo vamos a tener que proceder en la restauración. Y bueno, una vez que está todo eso, se toma el criterio. Entonces, bueno, vamos a cambiarle toda la red de plomo porque esa red de plomo está estirada, entonces los vidrios se pueden caer. Bueno, la cambiaremos. ¿Y los vidrios cómo están? Están todos muy rotos y ese paño de vitral, que es ese rompecabezas, y tiene, hagamos de cuenta, 30 piezas. Y hay 8 que están rotas. Pero hay 2 que están desaparecidas y no tienen nada, nada, nada. El resto están rotas en 20 pedazos. ¿Qué hacemos? Las reponemos del mismo color. ¿Tenemos ese color? ¿Sabemos qué color es? En este caso, tenemos que pensar si son piezas que tienen un dibujo porque están pintadas o no están pintadas. Porque si están pintadas y les falta un pedazo, ¿cómo yo realizo la pintura que falta? Porque capaz la puedo inventar si no tengo algo con qué cotejar cuál es la imagen original. Entonces estaría inventando. Entonces si estoy inventando, puedo cambiar la historia. Entonces para eso sirven los estudios previos, para buscar todas las fotografías que podemos qué sé yo. La gente, por ejemplo, en el molino, muchas personas, para poder hacer la restauración que se está llevando a cabo, se hizo un pedido a la sociedad de que todo aquel que tenga fotos las lleve para escanearlas, ¿no? Después, por supuesto, se devuelven. Pero bueno, todo aquel que parece que es una tontería, para nosotros puede ser muy importante porque en el fondo aparece una pared y esa pared entonces se entiende cómo es el estuco, si esa pared sí, qué sé yo, había un cuadro, si ese cuadro es original, el color de la pintura, si entonces estaba el piano, entonces hay otra foto que es de mucho anterior
y el piano no estaba, o sea que el piano fue después que se puso. Entonces todas esas cosas nos volvemos como detectives, porque nosotros tenemos que volver a dejar la historia como estaba, si vamos a restaurar. Y otra de las cosas es que nosotros no, en el caso de los vitrales, tenemos un lineamiento con pautas que son internacionales. Entonces sabemos qué tenemos que hacer, no es que queda tampoco al libre albedrío de, bueno, acá hago lo que se me ocurre. Hay lineamientos donde ya está estudiado y la idea es que siempre hay que mantener lo original al 100%. Es decir, por más que esa pieza esté rota en 20 pedazos, hay técnicas para poderlas consolidar, que es pegar, y que vuelvan a estar ahí. No hace falta cambiarla y hacer una nueva. Y está bien que esté esa, porque aunque esté rota, aunque esté media cachuza, es parte también de lo que me está contando, de que pobre, no es un edificio que las pasó siempre bien, es un edificio que estuvo usurpado, que estuvo cerrado, que hubo durante muchos años andamio, que en esos andamios vivió gente, que hubo también, ahí había nidos de pájaros, entonces tiene su historia. Entonces mostrar que es como, yo siempre digo que es como querer a una persona mayor tratar de hacerle una estética y sacarle las cicatrices que tiene en su cuerpo, ¿no? Las cicatrices es lo que nos cuenta, ¿no? Las cosas que ha pasado, cosas buenas y cosas malas. Pero en definitiva lo que queremos es que ese edificio siga contando esa historia. Entonces, todo tiene que volver a estar, el 100%. No tenemos que tocar nada. Y si hay algo que no existe, bueno, entonces ahí tendremos un criterio para ver qué es lo que se hace de manera más respetuosa. Y nunca mi restauración tiene que ser más que la original. Es decir, que nada de lo que yo haga tiene que pasar o sea, viste cuando a veces vemos un cuadro y se nos va el ojo para un punto rojo, porque el artista quiere que se vaya ahí, o cosas así. Bueno, nunca tengo que restaurar y poner un vidrio de color que sea llamativo eh, en, en concordancia con el diseño para que el ojo se vaya ahí. No, tiene que pasar desapercibido. Porque lo primero que tiene que ver una persona en la lectura del vitral es la originalidad, el diseño que creó ese taller que realizó los vitrales. Entonces, nuestro trabajo es un trabajo silencioso, es un trabajo que no lleva firmas, es un trabajo que pasa desapercibido, ¿sí? Es un trabajo donde sigue ensalzando esa historia, ese original, ese taller que lo hizo, la idea que tuvo, el dibujo que quiso crear, la razón por la que quiso crear ese dibujo, sus colores. Eh, a mí eso me parece que es lo más interesante, ¿no? Porque a veces tratar de pasar desapercibido es más difícil Sí, que sí. tratar de hacer una copia, porque uno tiene que hacer muchas muestras para que en el todo esa pieza no desentone, o sea, mantenga el color respetuoso y armónico del proyecto, del diseño original, pero que no desentone, pero que a su vez no tenga nada mío, porque yo no soy artista, entonces no puedo crear sobre esa obra que ya creó otro. Claro, perfecto. Claro, esto es una restauración. Vos, si no, haces algo de cero, nuevo y listo, es verdad. Exacto, exacto. Entonces el trabajo Ahí es muy respetuoso. sí, ahí justamente yo había leído en la confitería del Molino que creo en la planta baja había toda una serie de vitrales que tenían que ver con el Quijote, ¿no? Ujú, sí. ¿Cómo Eh, llegaste a esa investigación y eso? bueno, de la misma manera que te conté antes, lo primero que hicimos cuando pudimos acceder al edificio, yo estoy desde el primer momento que el edificio eh, se pudo abrir para su estudio y apertura para los trabajos, empezamos a relevar y a ver qué es lo que había y el estado en el que estaba. Y la confitería tiene 9 conjuntos de vitrales con imágenes de distintos pasajes del Don Quijote de la Mancha. Y los dibujos son muy característicos. Uno cuando va lo ve a Don Quijote con Sancho Panza, el burro de Sancho Panza, Don Quijote con su armadura. Y bueno, entonces cuando los vimos me puse a leer el Don Quijote. Y obviamente no están todas las escenas, entonces empecé a ver qué escenas estaban, qué representaban, qué querían decir, cómo estaban puestas en la confitería, porque no están todas en la misma pared, están distribuidas, entonces tenía una secuencia histórica, tenía una secuencia narrativa. eh, el artista que las hizo y las puso nos quiso contar cuáles, porque no son todas,
Así que bueno, nos pusimos eso con el equipo, pues siempre es, bueno, vamos a y analizarlos y a sacar fotos y después a ver el estado en el que estaban. Y buscando, bueno, yo conozco un montón de profesionales, compañeros que están en Europa, que forman parte de estas asociaciones que son las que dan los lineamientos internacionales. Y lo hablé con una historiadora, especialista en vitrales, y le digo, bueno, mira, tengo todos estos vitrales del Don Quijote, son de estas secuencias, yo ya estudié todo esto, ¿verdad? Pero quiero ver si hay algo más, o si hay algunos que pueden ser parecidos, o hay alguna similitud en España, en algún edificio. Entonces España hizo un relevamiento de sus vitrales y me dijo, mira, Paula, yo encontré esto, es muy poco. Pero en una de las cosas me dice, mira, eh, encontré que los dibujos son copias de los grabados de Gustave Doré. Gustave Doré es un artista que trabajaba haciendo dibujos grabados, exacto, grabados en blanco y negro. Él es francés, pero se le pidió que para el Don Quijote de la Mancha hiciera el más importante que se editó en Francia, hiciera los dibujos. Entonces Gustave Doré se fue a España, estudió la cultura, estudió la geografía de España, del Sancho Panza, del Don Quijote, hizo esos dibujos y son réplica de los grabados de Doré. Y las mostré, hice en una de las revistas, bueno, las busqué y son perfectas. Y, y tienen algo que es más lindo, porque el taller que las realizó, que no sabemos porque no tiene firma y lo estamos buscando hasta el día de hoy, no solamente es una copia fiel, perfecta en cuanto a los trazos, las luces, las sombras, sino que le puso color. Y ahora, ¿qué color ponerle? Entonces cuando uno los ve, son esos colores que te representan ese lugar también de España. Es como la parte sur de España. Entonces es colorida, es viva, es cuando tengan posibilidad de ir en breve, cuando abra, vas a ver que mirá los mantos, los vestidos de las señoras que están ahí, el Don Quijote cuando está vestido, cuando tiene su armadura, esos colores, esas texturas, increíble, precioso, una técnica muy bien trabajada, muy bien lograda. Paula, vos has trabajado, bueno, en muchos lugares históricos y reconocibles para casi todos, como es el Congreso de la Nación, la Confitería La Ideal, que también ahora está abriendo de a poco, la Confitería Las Violetas, el Palacio Paz, bueno, en fin, la Casa Rosada también estuviste. Quiero saber cuál de estas restauraciones fue la que más te impresionó, que tuviste que realizar. Así como te impresionó Notre Dame de París, digamos, ¿no? Mira, yo siempre digo que todos los trabajos tienen algo lindo, que es que nunca conocí el lugar y cuando entré quedé maravillada. Pero uno de esos fue, por su envergadura, el Círculo Militar, sin dudas, el Palacio Paz. Em, Ahí en la Plaza San Martín, sí, enfrente, en sí, Retiro. sí. Me llamaron para verlo y bueno, yo los veo, los estudio, los analizo, alguna documentación, la entrego. Y cuando me dijeron, bueno, sí, y subí, bueno, a empezar y era cuando estaban los andamios que voy días previos para ver qué voy a necesitar para llevar y demás. Y me impactó y pensé, pero esto lo voy a hacer yo. Eh, y, y voy a poder, porque yo estudié para ser vitralista, trabajo en mi taller, trabajaba sola y empecé a hacer pequeños trabajos cada vez más grandes. Y ahí sentí que el más grande era muy grande, porque venía de hacer la cúpula de la estación Retiro Mitre. eh, entonces decía, bueno, eso me dejó un poco más tranquila, pero uno ve la magnitud de eso y vuelvo a lo mismo, y la historia se me venía encima, y a mí lo que siempre me pasa en todos los trabajos, siempre es el temor de modificar algo, el temor de hacer algo que esté mal y que... em, entonces, bueno, nada, después cuando empiezo a trabajarlo y lo trabajo con el equipo y
ya apoyarme en un montón de personas, a mí me da mucha tranquilidad. No es un trabajo que se haga solo, es un trabajo en equipo, porque el desmontaje de un paño de vitral, a veces somos 7 para hacerlos, u 8 o 9 personas, donde tenemos que estar muy sincronizados, porque si uno tira de más, uno tira de menos, se puede quebrar, o se puede romper, o se nos puede caer, porque muchas de las veces trabajamos suspendidos en el vacío, porque abajo no, a veces no trabajamos sin plataforma. Entonces, es un trabajo tan perfecto, y de tanto conocimiento con la gente con la que trabajamos, con los chicos, eh, que entonces eso a mí me da mucha tranquilidad. Y sin duda fue ese, por lo grande, por la historia que tenía cuando lo empezamos a estudiar, por lo que significaba y por el cambio que se iba generando a medida que lo íbamos limpiando, lo íbamos trabajando, lo íbamos restaurando. Aparecían esas imágenes, esos colores, ese rey sol, sacarlo totalmente sucio y de repente encontrar que abajo tenía unas pinturas, unos colores, una fuerza. Y bueno, lo terminamos de armar, todo cambió porque la estructura que los protege también pasó de ser algo de chapa todo lúgubre a tener unos vidrios, doble vidrio laminado, impecable, entraba una luz perfecta, cenital, increíble, y tenían que sacar rápido los andamios porque siempre es una cuestión de tiempo. Así que cuando lo vi puesto, pero teníamos las luces de los reflectores del andamio. Cuando sacaron el andamio y volví al hall, no podía creer que eso es lo que yo había hecho. No, no lo podía creer. Fue como, wow, qué Eh, loco, qué imponente, y uno en el momento no se da cuenta. Y lo mismo me pasa cuando entro a lugares que no conozco y después cuando voy charlando y digo, ah, bueno, sí, porque fue la ideal, ah, bueno, sí, porque la embajada de Francia, ah, bueno, sí, porque la embajada de, bueno, entonces voy conociendo lugares que capaz todavía no restauré o que están por restaurarse, y entro a lugares que son únicos y que muchas veces son privados y que tienen su magia, que tienen su historia y que son hermosos, que son eh, increíbles. ¿Existe algún registro de los vitrales que hay en Argentina? Bueno, mira, tocas un tema muy importante para mí, en el cual vengo trabajando desde el año 2012. Cuando yo vuelvo de estudiar en Francia, me di cuenta que Argentina no tiene un relevamiento, no sabemos qué vitrales hay, ni dónde están, ni la importancia que tienen. Entonces comencé despacito a hacer un relevamiento, a ir a las iglesias o los lugares donde yo voy conociendo, sacando fotos y guardándolas en carpetas donde está la foto del lugar, la foto de la iglesia o del edificio, si tengo el dato de quién es el arquitecto, y después, sí, y por supuesto la firma del taller que realizó el vitral, que siempre los vitrales abajo tienen una firma y en los años. Entonces eso lo guardo y yo tengo más de 700 y pico de edificios relevados de Argentina. Por supuesto que sola no lo puedo hacer, la gente ya cuando doy charlas sabe, entonces me empiezan a mandar, me mandan fotos con el taller, con la firma, con el año, eso ya es suficiente, y la idea es hacer una página, una web gratuita donde estén puestos para que todo aquel que está estudiando, ya sea historiador, estudiante de conservación y restauración, o gente que estudia vitrales, o gente que le gusta, pueda conocer un poco más de la historia, y aparte porque si no sabemos qué es lo que tenemos, no podemos conservarlo, y tampoco podemos hacer escuela, que es enseñar que eso es parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Entonces es muy importante, si no así se va perdiendo. Eh, y el interés también es, bueno, por lo menos tener un registro. Así que lo estamos haciendo, lo estoy haciendo, ya estoy con un montón de personas que me ayudan, siempre, y con la gente, así que con esta charla que tenemos, también voy a esperar que aquel que quiera y tenga, ya no importa, en su casa, así no sepa de quién es el autor, no importa, todo eso sirve porque cuando nosotros tenemos que estudiarlos para hacer una restauración, poder encontrar una firma parecida, o el mismo autor, o el mismo taller, o el mismo estilo de imagen, nos ayuda a ver cómo también poder restaurar, o esas partes faltantes, o de dónde viene la imagen, o contactar con el taller que lo hizo, porque a veces son talleres modernos y podernos contactar. Entonces, toda esa información es muy valiosa para nosotros, muy valiosa. Está buenísimo. Yo te diría que ya hagas un libro, además de la página, y después, bueno, vas agregando nuevas ediciones, pero un libro me parece buenísimo tenerlo uno y mirarlo sin ser un experto. O sea,
Me parece una idea buenísima que armen esta especie de catálogo, pero me gustaría también si pudieras hacer el proyecto de editar un libro y después le vas agregando, no esperar a relevar toda la Argentina, ¿no? No, no, estamos en eso, sí, estamos como vos dijiste, estamos ahora actualmente haciendo un Está catálogo bien. para presentar a Europa. Sí, para mostrarle lo que nosotros tenemos, porque la mayoría de los talleres que están acá y de los vitrales son italianos, franceses, españoles, catalanes, eh, austríacos, así que todo eso es muy importante también para justamente que nos den también información al momento de restaurarlos, la importancia del taller, qué quiso hacer el taller. Así que sí, vamos a hacer eso que vos estás diciendo justamente. Buenísimo, Paula. También si alguien vive, bueno, por Belgrano, en San Telmo hay muchas casas antiguas que tienen vitrales, o sea, te pueden llamar o te pueden enviar la foto y si quieren Exacto, restaurarlo, o sea, una casa también. particular también, no tiene que ser un edificio o una iglesia, ¿no? No, no, por supuesto, porque tanto lo público como lo privado es lo que conforma nuestra historia. Así que la idea es que todo se preserve, todo se resguarde. Muchas veces me llaman del privado y no se puede restaurar o no tienen plata, no importa, buscamos cómo hacerlo, lo documento, buscamos mecenas. Por suerte la Ciudad de Buenos Aires tiene la ley de mecenazgo, entonces muchas veces los incentivo Sí. para que no tengan miedo y buscar gente que pueda ayudarnos para restaurarlo, que algo vamos a hacer, porque lo importante es que eso siga en pie. Así que siempre encontramos la vuelta. Me parece que eso es lo más Bueno, importante. sí, la verdad, bueno, te felicitamos por tu trabajo, es muy importante para el país, ¿no? Esto es parte de nuestra identidad y conservarla, restaurarla es muy importante, ¿no? Así que te agradecemos mucho y la pasión que le pones a tu trabajo es contagioso, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por todo, Paula. No, gracias a ustedes por el espacio. Estos espacios a nosotros nos sirven para educar, para concientizar, para contarte esto. La pasión que yo tengo es porque lo amo y porque es parte de esto que contábamos, ¿no? De algo que capaz no sabes, que yo sí, que no me lo quiero guardar, que es nuestra historia, el interés, el trabajo que hay detrás, y eso es lo importante. Y estos lugares son importantes también para eso, Eh, para un, esta ul- multiplicación. Una última pregunta. Si Sí, alguien te claro. quiere acercar una foto o algo, ¿tenés una dirección, un email o alguna dirección donde te puedan acercar las fotos? Sí, claro, les voy a pasar mi dirección de mail, que es mi apellido, Farina Ruiz, todo junto en minúscula, @gmail.com. Ahí Así de está. fácil. Ahora Ahí lo vamos a poner abajo. me mandan mail y si no me encuentran en las redes también, siempre como Farina Ruiz, restauración de vitrales o vitrales, y ahí me escriben por donde quieran y ahí les paso la información o les paso o alguna otra dirección de mail que tengo para que vaya toda esa información, pero ya con que me la puedan mandar a mí ya es muchísimo, o por donde quieran. Bueno, muy bien. Bueno, muchas ¿Eh? gracias, Paula. Ah, y Gracias recuerde a la vos. gente, cuando vaya al Molino, a la Ideal, si visita el Congreso, miren los vitrales y recuerden que Paula estuvo ahí, ¿no? Restaurando. Mu- Muchas gracias, ¿eh? Por nada, Muchas hasta gracias. luego. Hasta luego.